bien no tiene prioridades oficializadas a nivel nacional, pero el instituto sí trabajó e identificó a nivel regional y nacional las prioridades de investigación que esperemos que en algún momento se aprueben, pero puede servir como documento de trabajo. Justamente cáncer resultó ser el segundo problema secundario ser priorizado por diversos actores involucrados en la investigación. Y eso lo vamos a ver ahora. Y acá, los homos góticos son por ver. Cuando hay una sola placenta, es por eso. Ahí ven. Aquí yo entiendo que son homos góticos. Cuando el programa es una fotografía. Yo sé que tiene 5 hijos. Ahora, acuérdense, como está también en el programa, lo que vamos a ver ahora es tratar de identificar los problemas de investigación, y ese problema de investigación amerita un abordaje, amerita una búsqueda sistemática o una búsqueda rigurosa de información, amerita entrevistarse, conversar con los involucrados en el problema. El tema de la inclusividad entra a tallar ahí, para que al final eso se traduzca o aterrice en una pregunta de investigación. Para que aterrice en una pregunta de investigación que también sigue el esquema que tiene acá su esquema de proyectos de investigación. Y la pregunta de investigación lo vamos a ver en la última sesión. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Puede plantearse a través de una incertidumbre que tenga un investigador sobre un fenómeno en una población determinada. Ese es, digamos, el problema de investigación. Lamentablemente, o no lamentablemente, en la práctica se da que esa incertidumbre puede tener diversas aristas para diversos investigadores. Quizás un mismo problema o un mismo fenómeno en una población pueda generarle una determinada preocupación a un investigador y otra a otro. Entonces, eso genera que los problemas de investigación tengan diversas aristas o diversas perspectivas dependiendo de la formación de la persona o del investigador que lo observa. Eso también genera que el cuestionamiento que se haga a cada investigador sea distinto. De repente yo me cuestiono por un problema de investigación que a la larga genera un abordaje cualitativo, y otro investigador lo cuestiona y que a la larga ese cuestionamiento desemboca en un proyecto de investigación cuantitativo. Entonces, es muy variable cómo ese cuestionamiento va a aterrizar después en un proyecto de investigación. Lo concreto es que ese cuestionamiento va a generar que yo como investigador, cualquiera fuera el abordaje que emplee, quiera levantar información, indagar, contrastar, comprobar hipótesis y establecer algún orden de ese fenómeno en la población o en la naturaleza, y establecer nexos entre esos fenómenos. ¿Ok? Un problema de investigación tiene esta característica, pero hay que tener algunas consideraciones para saber por qué es importante un problema de investigación. Yo no puedo iniciar la redacción de cualquier proyecto si es que no tengo claro cuál es el problema de investigación que voy a abordar, porque a partir de ese primer abordaje yo voy a tratar de establecer o identificar mi pregunta de investigación. Es importante saber que el problema de investigación no solo se va a identificar producto de mi experiencia o producto de cuánto yo sepa acerca de un tema. Si bien esa es una primera aproximación, tener una elaboración teórica, es muy importante también indagar sobre el problema con las personas involucradas, ¿no? Si bien acá no está establecido el tema de la inclusividad, incluir a los involucrados, es muy importante en esta etapa de formular o indagar sobre un problema de investigación, el involucrarnos con las personas que sufren del problema, pacientes, familiares de pacientes, médicos tratantes, administradores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también es muy importante plantear el problema de investigación teniendo múltiples miradas, porque un mismo hecho puede generar diversos abordajes en diversas personas. Entonces, el problema de investigación no debería verse, o la descripción del problema, como aquí está planteado el planteamiento del problema, si bien se escribe, está ahí un determinado número de palabras, no es un esfuerzo de escritorio, no es un esfuerzo solo de estar sentados y revisar la literatura y escribir y describir el problema. No es así. Esta sección de describir el problema de investigación amerita ya, desde sí, trabajo de campo. Si bien es un trabajo de campo previo a la investigación, amerita que nos sentemos
conversemos, indaguemos, entrevistemos, contrastemos la información para tener real conocimiento del problema de investigación. Mientras nosotros mejor conozcamos el problema de investigación, mejor va a ser nuestro abordaje, más precisa y más específica va a ser nuestra pregunta de investigación. ¿Okay? Eso es muy importante, tener un cabal conocimiento del problema de investigación. Si yo no tengo ese cabal conocimiento, mejor me abstengo de ese problema y escojo otro, el cual sí pueda conocer de mejor manera. Ahora, repito, no cualquier problema es un problema de investigación. El problema de investigación debe tener ciertas características. Primero, debe ser capaz de que ese problema pueda ser traducido, concretado, sintetizado en una pregunta específica en la realidad. Que ese fenómeno que yo pienso que es un problema sea susceptible de ser medido o sea reconocido científicamente. A ver, de nutrición crónica infantil sabemos que es un problema concreto. Perfecto. El tema de cáncer de mama, sabemos que es un problema concreto, hemos desarrollado métodos para medirlo, etc. Cáncer de cuello uterino, igual. Desinfección, igual. Son fenómenos que son reconocibles y científicamente medidos a lo largo del desarrollo, bueno, científico. Entonces, usualmente los problemas de investigación deben versar sobre eso. No sé, no se me ocurre ahorita una variable o un fenómeno difícil que a la fecha ya no esté científicamente medible, cada vez hay menos, pero puede darse el caso de que suceda eso, y eso es difícil de configurarlo como un problema de investigación. Usualmente los problemas de investigación deben tratar cosas nuevas sobre un objeto, nuevos abordajes. Y por último, un problema de investigación, cuando se plantea, trata de indagar sobre un fenómeno, descubrir nuevas relaciones de ese fenómeno con otros, o cómo ocurren en la naturaleza. Todas esas situaciones configuran un problema de investigación, y todas estas son aplicables a problemas de investigación en salud. Esta es una clasificación del doctor Alarcón de San Marcos sobre los tipos de problemas. Ténganlo presente. A veces prefiero evitar esta diapositiva porque trae muchos problemas o confusiones después con los diseños de investigación. No tiene nada que ver. Vamos a la clase de diseños a emplear otra terminología y otras clasificaciones. No se confundan. Pero esto sí nos permite clasificar un poco los problemas de investigación que podamos tener en salud. Hay problemas de investigación que ameritan o se pueden clasificar como descriptivos. Son aquellos problemas en los cuales se requiere información o datos para poder determinar si existe o no una determinada enfermedad o fenómeno en un grupo, para saber si ese fenómeno, en qué magnitud está presente y si tiene o si tiene alguna variación con respecto a algún grupo etario, o alguna población específica, o en alguna característica de tiempo, espacio, persona. ¿Ok? Descriptivo. Estoy seguro que hay muchos problemas de investigación que ustedes puedan observar en su práctica clínica que van a tener estas características. Están los problemas de tipo normativo, que son aquellos en los cuales queremos ver si un determinado fenómeno o variable está en función de un patrón de referencia o norma. Aquí clásicamente tenemos aquellos estudios o problemas en los cuales yo quiero determinar si existe un patrón de referencia o curvas estándares para determinada variable. Índice de masa corporal, no sé, glucosa, hematocrito, etc. ¿no? Este tipo de estudios son aquellos que son grandes, se requieren obtener muestras en poblaciones, en muestras representativas de la población, y evaluar un determinado fenómeno o indicador de salud en esa población, ¿no? Normativos, para ver si existe un patrón o una curva de referencia. Los correlativos, para ver si hay asociación. Seguro que ustedes están bastante familiarizados con este tipo de problemas. Determinada variable está asociada con determinada variable. Determinada variable ocurre en mayor frecuencia en determinada población. Todos clásicos problemas correlativos. Este tipo de estudios no nos dice si determinada variable A es factor causal de determinada variable B. No lo hace. Los que hacen ese tipo de estudios son, según esta clasificación, son los estudios, los problemas de investigación de impacto, que indaga por una relación causal. Es una clasificación teórica que la propone el doctor Alarcón. La presento
para que ustedes puedan un poco ordenarse. Repito, esto no tiene nada que ver con los diseños de investigación que vamos a ver en la clase de diseños, pero puede ser útil, ¿ok? Estoy seguro y viendo el trabajo que puedan hacer, los problemas de investigación de tipo descriptivo y los correlativos y de impacto son los que ustedes probablemente, son con los que ustedes probablemente se encuentren en su práctica diaria. Entonces, ¿cuáles son las reglas para decidir sobre qué problema de investigación abordar? Como repito, problemas de investigación hay muchos, pero hay que tener algunas pautas generales para saber cuál escojo. Primero es que les interese. Si hay un problema de investigación, por muy interesante, muy relevante que sea, pero no es de su interés, preferible no lo escojan, ¿no? Por el tema y por la institución donde trabajan, yo estoy convencido de que el problema de investigación que van a seleccionar va a tener que ver algo con la atención del paciente oncológico, probablemente. Entonces, debe responder al interés. Luego, que las fuentes de información que me van a ayudar a abordar el problema sean asequibles. Es decir, que yo pueda tener acceso a esa información, pueda acceder y manejar esa información. ¿Qué pasa si es una información, primero, que no existe? Voy a tener que levantarla y para levantarla requiero mucho presupuesto, el cual no tengo. Y hay un gran problema para poder escoger ese como mi problema de investigación. Dos, que sea una base de datos de paga y no tengo el presupuesto para acceder a esa base de datos. Tres, que sea una base de datos que la maneje un investigador con el cual no me llevo y sé que no me la va a dar. Pues hay muchos temas en la práctica que nos van a dar a entender o van a sugerirnos de que no vamos a poder escoger ese problema porque la fuente o la información que nos va a ayudar a responder eso no van a ser asequibles para nosotros. Otro tema es que no vamos a poder manejarlas. Existen bases de datos muy complejas o que están en una base de datos, en un programa que no sabemos manejar, y no la vamos a poder manejar por más que tengamos acceso a ellas. Entonces, también debe darnos una idea de que evitemos ese problema, escogemos otro para abordarlo. Y el otro tema muy importante es que la metodología que me va a ayudar a mí a resolver ese problema de investigación esté en mi alcance. Yo tengo experiencia en eso. A ver, ¿qué pasa si ustedes me dicen voy a hacer proyecto de investigación cualitativo para dar respuesta a un problema determinado, pero no tienen experiencia en investigación cualitativa? ¿Voy a escoger ese problema? Esto es muy importante. Traten, ustedes conscientemente sepan en qué tengo experiencia yo, aplicando encuestas, aplicando instrumentos, cuestionarios estructurados, tengo experiencia revisando historias clínicas, tengo experiencia haciendo estudios transversales, tengo experiencia haciendo revisiones sistemáticas. Escojan problemas de investigación que puedan responderse con ese tipo de diseño o experiencia. El cuadro metodológico debe estar a su alcance, ¿ok? Eso es muy importante. Si saben que son débiles en un determinado método o en una determinada metodología o diseño, júntense con otro investigador que sí tenga esas fortalezas para trabajar. Entonces, estos son pautas muy interesantes y muy útiles para poder decidir yo qué problema de investigación escoger entre los múltiples problemas de investigación que seguramente ustedes ven o observan. La siguiente. Existen otros factores que influyen. Uno de ellos es la escuela. ¿Qué pasa si yo soy un sociólogo? Evidentemente, todo mi pensamiento, mi background me va a llevar hacia la investigación cualitativa, hacer encuestas a profundidad, grupos focales, y probablemente no veo otra cosa más que eso. Yo debo entender ese tipo de enfoque y no prejuzgar y decir que está mal. Al contrario, eso va a fortalecer mis esfuerzos o mi experiencia como investigador usando técnicas cuantitativas. Entonces, eso es muy importante. Los conocimientos existentes sobre el problema. ¿Qué pasa si es un problema que ya está abordado? Ya hay publicaciones, ya hay libros que dicen qué hacer, hay una guía de práctica clínica, es un problema que está bien desarrollado, bien implementado, que no genera mayor circunstancias adversas en los pacientes. ¿Lo voy a investigar? Lo puedo hacer, ¿no? Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de generar una publicación, pero va a generar un resultado que pueda ser aplicable, va a solucionar un problema.
Esto es muy, muy interesante, muy, muy importante. La moda, eso también sucede, ¿no? Hay momentos en que está de moda investigar en autoexamen de mama, está de moda en investigar, no sé, cáncer de piel, conocimientos o actitudes y prácticas sobre cáncer de piel en estudiantes. Hay periodos en los cuales se pone de moda un tema y todo el mundo lo hace. Eso también va a influir muchas veces en que ustedes seleccionen o no un determinado problema. No se dejen guiar a veces por eso. Exigencias sociales es muy frecuente. Va el presidente o el ministro de Ambiente o el de Salud a Pascua. Y toda la gente se levanta y con sus derechos que son atendibles, queremos que midan cuánto están los niveles séricos de plomo o arsénico en nuestra población. Y se va a tener que hacer una investigación. Muchas veces esas exigencias sociales también determinan la formulación de un problema. ¿Qué pasa si hay un determinado distrito en el cual aparece o existe una alta incidencia o casos nuevos de determinado cáncer? Y va el ministro de Salud, probablemente que le pidan, investigue el número de casos, la incidencia y los factores para reducir la exposición y reducir la incidencia de cáncer en ese sentido. Entonces, las exigencias sociales, sobre todo en instituciones públicas, muchas veces marcan un factor muy importante que influye que permite o que influyen en la formulación de problemas. Eso nos pasa mucho a nosotros, sobre todo con nuestro Centro Nacional de Enfermedades de Salud Ocupacional y Ambiental, ¿no? El ministro va a un lugar, le piden. Y pide del ministro, le encarga al instituto, no, mide esto. Genera problemas porque muchas veces ya se sabe cuál es el valor, ya se sabe que determinado factor de riesgo predispone a determinada enfermedad, pero a veces las exigencias sociales pueden más. Las cualidades del investigador ya lo mencioné, ¿no? Si ustedes son buenos revisando historias clínicas, sistematizando la información, llenando las fichas, analizando, sigan con ese tipo de estudio. Si son buenos o tienen experiencia haciendo investigación cualitativa, usando grupos focales o entrevistas a profundidad, hagan un proyecto de investigación en ese tema, ¿no? En ese problema. Entonces, es muy importante, todo esto existe, no me van a decir que no, la moda, eso es frecuente, las exigencias también, y no se sientan mal si recogen un problema de investigación que vaya de acuerdo a sus cualidades. Está bien, de hecho es atendible, pero en caso el problema sea muy interesante y ustedes no tienen cualidades para poder abordarlo, ¿qué dijimos de la investigación? Es colaborativa, multidisciplinaria, trabajen en equipo, ¿ok? Para cubrir las brechas y tarde o temprano van a aprender y desarrollar nuevas cualidades y competencias para abordar con mayor capacidad y mayor integridad determinados problemas de investigación. Ahora, ¿todo problema de investigación se soluciona con una investigación? No. Y esta es una regla de decisión muy interesante, porque ustedes van a tener millones de problemas de investigación, siempre hay problemas de investigación, ¿no? Pero para poder resolverlos necesitan de hacer un proyecto. Muchas veces los problemas de investigación o un problema por resolver simplemente requiere un ajuste administrativo o de gestión para resolverse. Y para hacer esto necesitas un proyecto, armar un protocolo, ejecutar tu proyecto, aprobarlo. No, es básicamente una solución administrativa. Es labor importante de ustedes, de sus asesores, del comité, poder identificar si ese problema de investigación realmente requiere de evidencia científica. Si requiere de evidencia científica, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Ya existe evidencia científica al respecto o no existe? Si ya existe, hay que analizarla, revisarla, hacer la lectura crítica de esa evidencia científica y ver si esa evidencia científica nos da suficiente conocimiento que pueda ser aplicable para solucionar el problema. ¿Ok? Aquí están muchas veces estudios de tipo revisión sistemática, metaanálisis, las guías de práctica clínica. Pero ¿qué pasa? Los estudios secundarios en general. Pero ¿qué pasa si busco evidencia científica sobre ese problema y no existe? O no existe evidencia científica para tomar una decisión en una determinada población. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo generarla. Debo hacer investigación primaria. Debo plantear una pregunta de investigación y todo lo que se desencadena a continuación. Entonces, esto es muy importante. Aplíquenlo, porque les va a ahorrar disgustos.
Les va a ahorrar que alguien les diga, oye, pero esto ya se conoce, no necesita hacer investigación, tienen que hacer tal cosa. ¿Okay? Y debe ser la primera regla de decisión antes de sentarse a escribir su pregunta de investigación y a sentarse a escribir sus párrafos de planteamiento de problema, porque ahí hay que escribir, quita tiempo, ¿no? Entonces, hagan este primer tamiz antes de embarcarse en escribir un determinado problema de investigación. Ahora vamos a hablar un poco de las líneas de investigación. Para uniformizar términos, hay mucha literatura al respecto, bastante literatura sobre prioridades de investigación, agendas de investigación, líneas de investigación. Todos los países desarrollan esto, hay instituciones que se dedican a desarrollar metodologías para levantar esta información. Esta es una de ellas, ¿no? Esta es una metodología para identificar prioridades de investigación. Según esta metodología, la idea es esto, ayudar a los gestores, a los investigadores, a llevarlos de la mano, desde una idea de investigación hasta una pregunta de investigación, que muchas veces es complicado. Y los que enseñan en la universidad se darán cuenta que los alumnos vienen con muchas ideas, pero cuando lo transforman a preguntas de investigación fallan mucho. Y eso también nos pasa a nosotros ya en el instituto. Entonces, es un problema frecuente. Y por eso se da esta metodología. Y la metodología habla de, primero, desarrollar o plantea 4 instrumentos de investigación, que no es más que otra cosa que los 5 tipos de investigación que les mencioné anteriormente, solo que acá los agrupan y son 4. Descripción, o sea, describir la carga de enfermedad y cómo aparecen sus determinantes en una determinada población. Distribución, que son los estudios que nos ayudan a optimizar el estado de la salud usando medios disponibles. Es decir, si ustedes ya hacen Papa Nicolau, ya cómo hacer que el Papa Nicolau llegue a más mujeres. Cómo hacer que el Papa Nicolau tenga menos rechazo por parte del paciente. ¿Okay? Si ustedes ya hacen, no sé, algún tipo de técnica especial para lavado de manos, cómo hacer que esa técnica sea más simple, cómo hacer que esa técnica sea más fácil de aprender. Todo ese tipo de investigación, donde está la investigación operativa, por ejemplo, cubre este tipo de instrumentos de investigación que son la distribución. Cómo hacer que las intervenciones que ya se den se implementen de mejor manera para mejorar el estado de la salud de la población. El otro es el desarrollo. Cómo los estudios destinados a desarrollar intervenciones o tecnologías para mejorar la salud de las personas. Y el descubrimiento, que son, bueno, investigación básica y aplicada para generar potenciales innovaciones que puedan ser después desarrolladas para después ser distribuidas. ¿Okay? Entonces, esos son los 4 tipos de instrumentos de investigación que plantea esta metodología, que no es más que otra cosa que una reagrupación de los 5 tipos de investigación en salud. Esta metodología empieza de saber que esto es investigación en salud, de saber que en estos 4 o 5 temas podemos identificar determinadas líneas de investigación. En el texto original lo llaman avenidas de investigación o rutas de investigación, pero bueno, nosotros lo hablamos como línea de investigación, y que una línea de investigación, por ejemplo, investigación operativa en cáncer, puede ser una línea de investigación, o estudios epidemiológicos para determinar la carga de enfermedad de cáncer en el Perú, puede ser una línea de investigación. Esa línea de investigación puede incluir varios programas de investigación. ¿Okay? Un programa de investigación es un conjunto articulado de proyectos de investigación que tienen como finalidad generar un cuerpo de evidencia para alcanzar un objetivo puntual o una meta puntual. Y el programa de investigación va a agrupar preguntas de investigación, por no decir proyectos de investigación. Recuerden que cada proyecto de investigación tiene una pregunta de investigación puntual. Si bien es cierto, a veces ya hay tendencia, algunas instituciones manejan el concepto de multiproject, en el cual un solo proyecto tiene varias preguntas que puede darse. Usualmente se va así. Desde un instrumento de investigación, una línea, un programa de investigación y proyectos de investigación. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen un programa de investigación en algo en el INE? Los proyectos que ustedes van a desarrollar individualmente, ¿van a estar articulados entre sí? ¿Qué es más eficiente para una institución? ¿Trabajar proyectos articulados para
para dar solución a un problema, o que cada uno vaya por su lado. Entonces, por eso es importante esta metodología, que ayuda a articular los diversos esfuerzos de investigación para dar solución a un tema, ¿no? Que va desde protocolo o pregunta, programa de investigación, línea, instrumento. Otra diferencia del programa de investigación es que usualmente, además de incluir varios proyectos articulados, tienen un horizonte temporal mucho mayor, usualmente de 5 años. Y en 5 años se debe dar solución a un problema. Por ejemplo, en 5 años hay que reducir la incidencia de tal enfermedad de A a B. O en 5 años debemos mejorar la tasa de sobrevivencia de los pacientes con cáncer tal, de tanto a tanto. Eso caracteriza un programa de investigación. En cambio, una pregunta de investigación no. Una pregunta es mucho más, te da una respuesta inmediata, pero puntual y precisa a un determinado problema. Un programa, tener este abordaje quizás te dé mayor posibilidad de impacto de tus investigaciones o de tus proyectos de investigación. Entonces, eso es muy interesante, muy importante. En el Perú existen programas de investigación. En el Perú existen muchas preguntas de investigación, muchos proyectos de investigación. Programas de investigación sí pueden haber existido, ¿no? El programa de investigación de neurocisticercosis del doctor Hugo García de Cayetano allá en Tumbes, el programa de investigación, ha generado durante un periodo largo de tiempo con financiamiento varios proyectos de investigación. Es uno de los que conozco. Después, hay más programas de investigación. Nos falta ese abordaje a nivel nacional. Paso importante, interesante, ustedes tienen prioridades, desarrollen programas de investigación para abordar esas prioridades institucionales oncológicas y que actividades como estas sirvan para nutrir de proyectos de investigación a esos programas de investigación. ¿Por qué? A ver, este tema es importante, tener líneas de investigación es importante para nuestros investigadores, para guiarlos. Por eso las prioridades de investigación son un componente de cualquier sistema de investigación en salud en todo el mundo. Se manejan estos componentes y las prioridades de investigación justamente ayudan a eso, ¿no? A que nuestros investigadores de nuestro Sistema Nacional de Investigación puedan tener temas o problemas que son importantes o prioritarios para el país a ser desarrollados o abordados. Y eso es importante porque es el Estado quien tendría que financiar estos proyectos de investigación y es el Estado quien tendría que ser consciente de esos resultados e incorporarlos a sus políticas públicas. Entonces, es muy importante que sepan que las prioridades de investigación en cualquier país son un componente de un sistema de investigación, tan importante como tener recursos humanos capacitados, tener instituciones de investigación, guías, prácticas, estándares, tener herramientas para difundir esos resultados de investigación y cómo evaluar el impacto de ellos. La siguiente. Esta es otra forma de decir lo anterior. Las prioridades de investigación son muy importantes, ¿ok? Ustedes están bien, tienen prioridades institucionales, eso está muy bien. Y es tan importante como las capacidades, los estándares, tener normas, guías, directivas para hacer investigación cualitativa, reglamento de comité de ética, etcétera, etcétera, ¿no? Y llevar esa evidencia a la práctica, a la toma de decisiones o implementar algún tipo de intervención. Estos componentes son los componentes básicos de cualquier sistema de investigación. Esto puede ser aplicado a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, a nivel institucional. Y veo que ustedes están cumpliendo con varios de ellos, ¿no? ¿Tienen prioridades? Sí. ¿Están fortaleciendo sus capacidades? Sí. No sé si hay estándares, normas, prácticas, guías. Veo que tienen un esquema de proyecto, eso es parte de las normas. Y ahora veo también que han dado ejemplos de cómo están trasladando esa evidencia a la toma de decisiones. Y eso está muy bien, y sigan así. Pero hagan más dinámico el ciclo, ¿ok? Es nuestra tarea, hacer que esto sea más dinámico. A ver, un poco de historia sobre prioridades. A nivel nacional hubieron prioridades de 2010 a 2014 aprobadas con resolución ministerial. Lamentablemente, y eso fue quizás algo curioso, en esas prioridades de investigación de salud el cáncer no aparecía. No estaba. Estaba recursos humanos, investigaciones para conocer problemas de recursos humanos. Quizás ahí se pudo haber abordado algo de cáncer, pero lo demás era salud mental, desnutrición infantil, mortalidad materna y enfermedades transmisibles. ¿Okay? Esas fueron las prioridades que estuvieron vigentes hasta el 2014.
simultáneamente se trabajaron agendas de investigación, que ya eran documentos mucho más precisos, que desarrollaban ya casi líneas temáticas en torno a estas líneas de investigación. Recursos humanos, que estuvo aprobada ahí están los números de resoluciones ministeriales, salud mental, de nutrición infantil, mortalidad materna, ITS, VIH y tuberculosis. Como ven ahí, en ese periodo de tiempo no hubo una agenda de investigación en cáncer. Muchos países sí las tienen, agendas de investigación específicas en cáncer. En Perú en ese periodo de tiempo no se desarrolló. La siguiente. Sin embargo, en 2014 el Instituto lideró un esfuerzo, Nacional de Salud lideró un esfuerzo para identificar las prioridades de investigación a nivel regional y nacional para el periodo 2015 al 2021, el bicentenario. Y mediante ya metodologías estandarizadas, se hizo el trabajo a nivel regional y con la información en las prioridades a nivel regional se trabajó prioridades nacionales. Y producto de todo ese trabajo, se identificaron 21 prioridades sanitarias que deberían ser abordadas a través de la investigación. Mortalidad materna, cáncer, malnutrición y anemia, salud mental, hipertensión y epidemias, políticas y gestión de salud, diabetes, tuberculosis, recursos humanos, infecciones respiratorias y neumonía y accidentes de tránsito son las de alta prioridad. Y si se dan cuenta, según el puntaje que se aplicó entre diversos actores del sistema de salud, llámese investigadores, decisores, financiadores, cáncer resultó el segundo problema sanitario de importancia a nivel nacional, cáncer. Entonces, ahí viene el tema de las metodologías para identificar las prioridades, ¿no? Cáncer no fue un problema en el periodo 2009-2014. Definitivamente sí lo fue, solo que por la metodología usada probablemente no se identificó. No es que el cáncer haya aparecido un problema en el 2015 y apareció de la nada, no. Entonces, es muy importante el empleo adecuado de la metodología para identificar prioridades. Entonces, con esta metodología se trató de incorporar, incluir todas las voces y todos los pensamientos para identificar un mayor grupo de prioridades sanitarias. Y nadie me va a decir que la malnutrición no es una prioridad, la salud mental no es una prioridad. Sin embargo, si se dan cuenta desde el punto de vista de investigación, esto solo me da líneas. Yo de acá saco una pregunta, nada, ¿no? Eso es muy grande, muy amplio. Pero sí nos da un tema, ¿no? Y un respaldo. La siguiente. Y si vemos la distribución del cáncer como prioridad sanitaria nacional en las diferentes regiones, cáncer es el globito. Varias regiones en su momento lo consideraron como problema. Desde Tumbes hasta Tacna y de la costa de Lima hasta Loreto, que también es PRO. Todas las regiones, todas las direzas, investigadores de la direza, de las instituciones, consideraban al cáncer como un problema sanitario que requería urgente investigación. ¿Okay? El siguiente. Entonces, está eso, en la cual se consideró con un proceso de amplia base y participativo que el cáncer es una prioridad sanitaria, y además ustedes tienen sus prioridades y líneas y prioridades de investigación en oncología. ¿Conocían este documento? Este es de ustedes, lo sacaron por una resolución jefatural el 6 de febrero del 2015, hace casi 3 años, exactamente casi 3 años. ¿En qué fecha estamos todos? ¿No? Ya casi 3 años. Entonces, tienen este documento. Es público, yo lo bajé en Google, puedes pasarlo por favor. Y ahí establecen sus líneas de investigación y sus prioridades de investigación. Las líneas de investigación en oncología del INEM son políticas públicas, promoción de salud y control de factores de riesgos orientados a la prevención. Y acá tienen varias prioridades, ¿no? Esto es más o menos como lo que les mencioné en el cuadro teórico, ¿no? Aquí está la línea y aquí está, disculpen, la prioridad o el tipo de investigación y aquí está la línea. Entonces, es prioridad investigar sobre agentes infecciosos y cáncer, sobre estilos de vida, cáncer, prevalencia y factores de riesgo modificables en relación a cáncer, medio ambiente y cáncer. Bueno, en general también, pero ya te da una orientación un poco más circunscrita. La siguiente. Otro, prevención secundaria de los principales tipos de cáncer, ¿no?
Métodos y uso de procedimientos para detección temprana de neoplasia. Eso ya es un poco más preciso. Métodos y uso de procedimientos para el diagnóstico oportuno de neoplasias. Desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico de cáncer. ¿Okay? Evaluación de modalidades de tratamiento médico, oncológico, quirúrgico, radioterapia. Esto ya tiene que ver más con investigación clínica, que quizás les corresponde a los oncólogos, a los radiólogos, etc. La siguiente. Cuidado paliativo. Acá hay un tema importante dentro del anterior que ustedes pueden ver. Soporte nutricional y psicoemocional en familias y pacientes con neoplasias. Soporte nutricional, bueno, es lo mismo, se repite, pero ese es un tema también interesante. Otro tema, otra línea es cuidado paliativo y manejo del dolor eficaz, oportuno, integral, con calidad y calidez. Desarrollo de protocolos de manejo del dolor, desarrollo de estrategias de rehabilitación. Por ejemplo, acá si quieren abordar el segundo tema, van a tener que trabajar con los terapistas, los tecnólogos médicos, ¿no? Ya se van a dar cuenta que la investigación es multidisciplinaria. Otro tema, registros poblacionales y hospitalarios de cáncer. ¿Cuál es la prioridad? Procesos y procedimientos de registro de la información. Eso es muy importante. Y nadie hace eso en los hospitales. Entonces, es un tema abandonado que ustedes tranquilamente podrían abordar y contribuir. La siguiente. Validez y confiabilidad de registros de información es otro tema. Bueno, y la carga de cáncer en Perú. Otro tema. La otra línea de investigación es recurso humano para manejo y control integral de cáncer. Innovación de los procesos de atención en pacientes oncológicos. Ese es un tema importante, interesante que pueden desarrollar. Innovación de servicios tecnológicos en establecimientos dedicados al manejo de cáncer. E innovación en la formación de profesionales en oncología orientada al control integral de enfermedades. ¿Okay? Esas son sus prioridades, conózcanlas, familiarícense con eso. Ya no es necesario que bajen el documento porque está en el PPT, lo leen ahí. Y esto les puede ir sirviendo para que vayan identificando el problema de investigación que van a estudiar en su proyecto. ¿Okay? Usen esto como guía, porque si bien no tienen un programa per se, ya esto les va a ayudar a guiarse a poder obtener y hacer una investigación y tener resultados que posiblemente sean utilizados para resolver algunos problemas. ¿Ok? La siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a descripción del problema, líneas de investigación? Entonces, como conceptos básicos acá, primero, escojan un problema de investigación susceptible de ser abordado en materia de su competencia profesional, de su experticia, de lo que la literatura les dé, de lo que conversen con los interesados en el problema, ¿ok? Y de la experiencia, y consideren fuertemente las prioridades que ustedes tienen, ¿ok? No estudien temas que, si bien pueden ser interesantes y novedosos desde el punto de vista científico, pero quizás no contribuyan con los problemas que ya han sido identificados para el INEC, que son los que acaban de ver acá. Y tengan en mente siempre que según ese esfuerzo de identificar prioridades del instituto, cáncer es la segunda en importancia. Ustedes están directamente involucrados con desarrollar conocimiento nuevo en el tema que muchos actores en el Perú consideran como segundo en importancia, solo después de mortalidad materna. Bueno, mortalidad materna, perinatal y neonatal, los tres, ¿no? Entonces, consideren eso, es muy importante. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Duda? Listo, entonces vamos a continuar con la última parte. Una vez que ya identifican el problema de investigación, hay que llevar ese problema de investigación a una pregunta de investigación, que es quizás lo más difícil del proyecto de investigación. ¿Okay? Acuérdense que ya pasamos de la parte conceptual y fisiológica de cómo debería ser o debería funcionar a cómo deberían ya presentar algo, ¿no? Que debe seguir esa estructura y que en el fondo sigue también la estructura que se presenta ahí, que es la anatomía del protocolo de investigación. Y eso usualmente, como también está acá en su guía, empieza a plantear la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación debe estar bien planteada, bien escrita. La siguiente. Por ejemplo, es usual
que alumnos, colegas y otros investigadores planteen una pregunta de investigación como esta. ¿Deberían las personas comer más pescado? ¿No? Y cuando uno lee esa pregunta de investigación para fines de un proyecto de investigación ya en un nivel universitario, no es correcto. Es un buen inicio porque te dice, bueno, sí, pues le interesa la nutrición, le interesa abordar el impacto del consumo de pescado en seres humanos, pero no te dice nada más. Eso es suficiente. Siguiente. Esa pregunta, dependiendo del background, la experiencia, mejor dicho, la experiencia personal, en formación, en investigación, etcétera, etcétera, puede tener múltiples preguntas o múltiples interpretaciones de preguntas. Por ejemplo, un investigador puede decir, leyendo esa pregunta, podría parafrasearla y mejorar la redacción diciendo, ¿qué tan frecuente es el consumo de pescados en peruanos? Bueno, y para esa pregunta el diseño sería un estudio transversal. En una muestra representativa, hago consultas sobre consumo de pescado, con un instrumento validado, y respondería a esta pregunta. Pero quizás el investigador o el alumno que planteó inicialmente la pregunta no quería hacer eso, pero ya se puede interpretar de otra forma. Lo ideal sería plantear una pregunta de investigación un poco más precisa, certera, como la primera. Otra pregunta de investigación que podría ser interpretada de esa, ¿no? ¿El mayor consumo de pescado reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular? Ahí ya quizás ya no sea respondida con un diseño de tipo transversal, aplicando un instrumento validado para medir consumo de pescado en una muestra representativa. Esa pregunta ya me dice a mí que debo hacer probablemente un estudio de cohortes, en el cual tenga un grupo de personas que tengan determinado consumo, otro grupo con determinado consumo, y seguirlos en el tiempo para determinar la incidencia de enfermedad cardiovascular. Un periodo de 10 años. Entonces ya es un diseño de cohortes. Otro diseño para una pregunta distinta que el primero. Otro investigador puede leer esta pregunta y en su afán de corregirla puede plantear esta precisión. ¿Existe riesgo de toxicidad por mercurio por el incremento de consumo de pescado en adultos mayores? Eso implica otro diseño de investigación. ¿Los suplementos de aceite de pescado tienen el mismo efecto sobre las enfermedades cardiovasculares que el consumo de pescado? Eso implica probablemente otra investigación, un estudio experimental, un estudio de ensayo comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas de investigación deben ser concretas, específicas. Y yo con tan solo leerla, puedo decir ya qué va a hacer el investigador, así como lo intenté decir, ¿no? En la primera me queda claro que el investigador en una muestra representativa de Perú, estratificada por sexo, edad, región, género, va a aplicar un instrumento de consumo de alimentos, y va a probablemente especificar el consumo de pescado. Y eso es el diseño de estudio. En la segunda me queda claro que el mejor diseño para responder esa pregunta de investigación va a ser un estudio probablemente de cohortes. Y así. ¿Ok? Así de precisas deben ser nuestras preguntas de investigación. Al final de la clase, cuando ustedes le pidan escribir, ya escríbeme tu pregunta de investigación, debe ser algo más parecido a esto que lo de allá. ¿Ok? La pregunta de investigación debe ser concreta, específica, capaz de ser respondida, que pueda ser convertida en un protocolo de investigación. ¿Ok? Por eso con eso empezamos. Con la pregunta de investigación yo después lo convierto, lo especifico y profundizo en protocolo de investigación. La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante la pregunta de investigación porque es la primera instancia que nos va a permitir abordar determinado fenómeno en el universo, en la realidad. Yo escojo mi pregunta de investigación y dependiendo de la pregunta de investigación que escojo, yo voy a seleccionar el mejor diseño posible, que es lo que recién me va a llevar a poder tener suficientes elementos técnicos para poder escribir un proyecto de investigación. ¿Ok? Eso es muy importante. Y para poder plantear mi pregunta de investigación, yo debo tener en claro dos cosas. Una de ellas ya lo mencioné previamente. ¿Cuál es? Un conocimiento cabal y profundo del fenómeno de interés o del problema de investigación que yo he seleccionado. Si yo voy a estudiar conocimientos, actitudes y prácticas sobre cáncer de piel en determinada población, debo saber cómo se relaciona el conocimiento, la actitud y práctica en cáncer de piel, debo saber cómo es el conocimiento de cáncer de piel en el Perú,
qué tanto conoce la gente, si Costa, si Reserva conocen más, ya todo ese conocimiento yo ya lo debo saber. Producto de mi revisión de la literatura, producto de mi búsqueda en base de datos, producto de que he preguntado a expertos, producto de que he preguntado a gente que ya ha estudiado el tema, etcétera, etcétera. Entonces, dos cosas básicas para poder escoger una pregunta de investigación. Conocer a cabalidad el tema, es lo primero que debo hacer, y tener claro en qué población voy a estudiar eso. Pacientes, pacientes oncológicos pediátricos, pacientes oncológicos gestantes, población general, mujeres en edad fértil, pacientes mayores de 65 años. Así de preciso debe ser ya mi conocimiento de la población de estudio. ¿Okay? Entonces yo imagino que entre esta semana y la próxima, ustedes ya deben tener consciente cuál va a ser su población de estudio y cuál va a ser el fenómeno de interés que van a estudiar en esa población de estudio. El o los fenómenos de interés que van a estudiar en esa población de estudio. Esos son los dos requisitos básicos que ustedes deben ir obteniendo información y conociendo para plantear su pregunta de investigación. ¿Está claro? Nada más. Y ya con eso inician todo el proceso. La siguiente. Entonces, ya la pregunta de investigación va a tener varios orígenes, ¿no? Uno puede plantear la pregunta de investigación producto de su interés, que ya tiene una línea de investigación trazada, ha quedado ahí un tema suelto, una pregunta producto de lo que ya ha ido desarrollando, y en esta oportunidad lo quiero abordar en un proyecto. Producto de las revisiones de la literatura, he leído un artículo que me parece muy interesante, la pregunta de investigación que abordó el artículo es muy interesante, he hecho mi búsqueda bibliográfica y he visto que esa pregunta no se ha respondido en población peruana, y lo quiero replicar. Entonces, puede ser un origen de una pregunta de investigación. Si ustedes ya han hecho investigación previa y por ahí ha quedado un cabo suelto que amerita ser abordado como una investigación, también es un origen de una pregunta. Entonces, para escoger una pregunta de investigación, 4 consejos, ¿no? Traten de conocer cabalmente un problema de investigación a nivel teórico, conózcanlo, revisen literatura especializada para ver si ese problema sigue siendo un problema de investigación. Lean constantemente cualquier tipo de literatura, vayan a conferencias, vayan a seminarios, donde muchas veces el investigador mismo dice, he hecho esto, pero me falta descubrir esto. Ya, esa es una pregunta de investigación, un problema de investigación que puede ser abordado a través de una pregunta de investigación. Y estén atentos siempre en las visitas, en las rondas, mantengan siempre atenta a la imaginación y sean receptivos, sean creativos. Y la última recomendación es siempre trabajen con alguien de mayor experiencia. Muchas veces una persona de mayor experiencia le va a decir, mira, esto podría ser abordado, esto podríamos trabajarlo, ya ahí pueden hacer también otra pregunta de investigación. ¿Ok? La siguiente. Entonces, ¿por qué importante es la pregunta de investigación? Y en realidad le doy bastante énfasis a esto. Primero, porque como mencioné, es la parte del protocolo inicial que te va a dar el rumbo de lo que vas a hacer. Va a definir en gran proporción el diseño de investigación y te va a dar un sentido y una coherencia de tu esfuerzo de investigación. Eso es muy importante. A su vez, delimita los alcances del estudio. Si tú lees, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de consumo de pescado en población peruana? Sabes que solo vas a medir la magnitud del consumo de pescado. No vas a medir el efecto del consumo de pescado en las enfermedades cardiovasculares. Pues delimita mucho el alcance del estudio. Eso es muy importante en investigación, ser concretos y precisos. Te permite ya tener un objetivo claro. Cambiando palabras, ya tienes el objetivo general de tu investigación a partir de la pregunta de investigación. Y ya te da una idea de los métodos y el diseño de investigación. Eso es muy importante. Por eso probablemente sus asesores sean así de pesados cuando les digan ya, la pregunta de investigación. Si ustedes no definen la pregunta de investigación, no van a poder seguir, porque no van a tener el marco, el alcance necesario para poder seguir redactando su proyecto de investigación. ¿Ok? Lo siguiente. Ahora, repito, ¿no? Usualmente, y lo clásico era hacer esta parte de descripción del problema y la pregunta sentadito en tu escritorio, revisando la literatura, pero ya no se hace así, o no debería hacerse así. Es importante inculcar la colaboración y la consulta en esta etapa. Consulten con las personas que están relacionadas con el problema o a quienes el problema afecta. Si su estudio es determinar el nivel de conocimiento de
cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil, consulten a mujeres en edad fértil que vengan acá al hospital para ver si ese conocimiento les va a ser útil, si estarían dispuestos a participar, si les gustaría recibir algún tipo de material o tríptico con respecto a un tema puntual de cáncer de mama o cuello uterino, consulten ese tema, colaboren con otros investigadores que puedan tener otros abordajes acerca del mismo problema de investigación. ¿Ok? Esto es importante, ¿no? Si ustedes hacen esto, van a hacer que su pregunta de investigación, que ya puede ser interesante en el papel, pase a ser una pregunta de investigación relevante y factible. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Y por qué factible? Porque ustedes ya en esa primera aproximación con los involucrados van a saber si te van a responder el cuestionario, si van a tener interés, y en cierto modo reducir la tasa de no respuesta de cómo estás midiendo tu variable. ¿Okay? Hay que entrevistarlos, bueno, si hacen un estudio comunitario, entrevistar a los dirigentes en la comunidad, a los usuarios del servicio de salud para su caso, al personal de salud involucrado, a sus colegas, al personal de apoyo del estudio. Entonces, es muy importante que en este momento de la descripción del problema, y ya cuando se sienten a plantear su pregunta, no lo hagan en el escritorio, que no sea un trabajo de gabinete, sino que eso los lleve a tener una primera aproximación con aquellas personas involucradas con esa posible investigación. Es muy importante y es una buena práctica que está impulsándose actualmente para hacer que nuestras investigaciones tengan mayor impacto social y científico. La siguiente. Otra cosa, ¿no? Muchas veces uno piensa, ya, esa es la pregunta de investigación y así queda hasta el final. Eso no es tanto así. Muchas veces producto de las entrevistas, producto de las entrevistas sobre todo, o producto de nuevas exigencias de tus autoridades, tus jefes o de los mismos usuarios, vas a tener que ir adaptando tu pregunta de investigación. ¿Ok? Y eso es muy importante porque va a hacer que tu pregunta de investigación se vaya refinando, se vaya ajustando. Ustedes pueden escribir su primera versión de proyecto para 2 semanas y con una pregunta de investigación. Van y hacen sus entrevistas, consultan con expertos, etcétera, o indagan más. Probablemente esa pregunta de investigación cambie para la tercera o para la cuarta, la quinta versión. Lo importante es que al comité de ética ya llegue su pregunta de investigación lo más trabajada y lo más concreta, específica posible. ¿Ok? Y que estas versiones que se vayan generando, estas versiones que se vayan mejorando, se hagan durante todo el proceso de planteamiento del proyecto. Porque si ustedes cambian la pregunta de investigación ya una vez aprobado el proyecto, eso es susceptible de una enmienda. Recuerden, enmienda es cambio de las condiciones iniciales del proyecto, pero cambiar la pregunta de investigación es susceptible de una enmienda. Ningún comité de ética les va a aceptar aprobar la pregunta de investigación, porque acuérdense que de la pregunta de investigación nace el diseño, y nace todo. Es como cambiar de proyecto. Ahí lo que tendrías que hacer es cerrar tu proyecto y presentar nuevamente el proyecto, ¿no? Y eso no es lo deseable. Entonces, tengan cuidado. ¿Cómo saben ustedes que una buena pregunta de investigación es buena? Que una pregunta de investigación es buena. Debería tener estos criterios, ¿no? Son los famosos criterios finos. Primero, que debe ser factible de ser respondida. Es decir, que la población de estudio que han seleccionado sea asequible para ustedes, que los métodos de medición que van a emplear tengan experiencia en usarlos. Es decir, que el estudio pueda llevarse a cabo, que sea factible. No que sea algo soñador o algo cuyo presupuesto va a volar, o que la población de estudio esté en Puno y ustedes no tienen cómo irse a Puno. Debe ser factible, ¿ok? Debe ser interesante. Para eso tienen que hacer sus entrevistas, ¿no? ¿Cómo saben que su proyecto va a ser interesante para el paciente, para el decisor, para el que da el servicio de salud? Haciendo el tema de la inclusividad durante la redacción del protocolo, durante el planeamiento del protocolo. Novedoso, haciendo una buena búsqueda bibliográfica. ¿Ok? Ético. Todas las pautas éticas que en algún momento imagino que va a haber una clase para eso. Irrelevante, ¿no? Si el estudio va a tener impacto social e impacto científico. Si su pregunta de investigación cumple esos 5 puntos, ya estaría frente a una pregunta de investigación ya un poco más madura, ya quizás sería su versión final. ¿Ok? La siguiente. Aquí está más detallado qué significa factible, interesante, novedoso, ético y relevante. ¿Okay? Revísenlo.
Cuando ya tengan su versión final, háganlo a manera de lista de comprobación. Son recomendaciones, siempre son recomendaciones, pero ya les reduce la posibilidad de que se les esté pasando algo. ¿Ok? La siguiente. Entonces, recomendaciones para su pregunta de investigación. No sé ahorita las reglas de juego para el curso, cómo van a ser, imagino que es por grupo. Bueno, cada servicio tiene un equipo de investigación. Perfecto, ya dijo la palabra. El equipo de investigación. Armen un equipo de investigación balanceado, solidario, y que trabaje en forma común, o sea, con una comunicación fluida y que sean flexibles. Entonces, es importante incluir investigadores de disciplinas involucradas en el estudio. Entonces, si ustedes solo son enfermeras, probablemente solo trabajen entre ustedes y no van a ver otras cosas que quizás un tecnólogo médico si la vea, si es un estudio de no sé, rehabilitación ¿no? O cosas así. Si quizás no, si trabajan solo ustedes y su proyecto requiere un diseño muestral bastante complejo y no incluyen a ningún estadístico, van a tener problemas. Entonces, traten desde el inicio armar un buen equipo de investigación que se complemente. Busquen la ayuda de un estadístico, de un tecnólogo, quizás de un médico que les ayude, de cuanto puedan, ¿ok? Siempre y cuando haya una contribución directa y una contribución significativa al proyecto de investigación. ¿Ok? Ya lo mencionaron, ¿no? Arman su equipo y en su equipo incluyen a la jefa del servicio. ¿Y para qué le incluyen? Para que me permita acceder a las historias clínicas. Eso no es una contribución directa, ¿ok? En equipo de investigación debe haber una contribución directa en la concepción, en la ejecución, en la recopilación de datos, en el análisis de datos, en la redacción de los manuscritos y tener responsabilidad sobre lo que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, armen un equipo de investigación siempre y cuando los miembros del equipo cumplan los criterios de investigadores. ¿Ok? Identifiquen consultores, asesores que les pueden ayudar para cosas puntuales y precisas. ¿Ok? Quizás necesitan un instrumento sofisticado para medir algo, ya ese es un asesor que les puede ayudar para darles algunas pautas de cómo aplicar ese instrumento. ¿Ok? Etcétera. Y siempre es bueno asesorarse con alguien externo. ¿Qué pasa si encuentran un artículo interesante y su investigador está en, no sé, pues, en Colombia? Escríbanle. Quizás les pueda dar algunas pautas para que los puedan ayudar. Esto es muy importante. Lo otro es estar abierto siempre a que su proyecto de investigación pueda ser susceptible de mejora. Yo sé que ustedes muchas veces escriben, algunos escriben todo, ya se cierran con eso y así lo quieren presentar. Traten siempre de ser flexibles, porque si cambia si cambia la pregunta de investigación o se afina la pregunta de investigación, probablemente eso traiga cambios en el objetivo, traiga cambios en el diseño, traiga cambios en el instrumento de recolección de datos y cambia todo en realidad. Entonces, sean siempre flexibles a los cambios, ¿ok? Más vale cambiar acá o mejorar acá que tratar de ajustar cosas durante la ejecución. Eso es más caro, ¿ok? Menos eficiente y ya compromete recursos, compromete su tiempo y probablemente sean resultados que no tengan validez científica si ustedes operan de esa forma. Traten de estar abiertos siempre a las mejoras en el proyecto y presentarlo lo mejor posible. La siguiente. Ahora, con respecto ya a temas puntuales de cómo plantear la pregunta de investigación, usualmente, efectivamente, un protocolo de investigación obedece a una pregunta de investigación, pero existen situaciones en las cuales, por cuestiones de entendimiento en la redacción de la pregunta, es susceptible de que esa pregunta sea planteada en 2 o 3 preguntas de investigación. Se llaman las preguntas de investigación múltiples. ¿Ok? La ventaja es que permiten, o sea, yo puedo hacer un proyecto de investigación con 2 o 3 preguntas de investigación. ¿Qué ventaja me trae eso? Que en un solo esfuerzo investigativo voy a tener 3 conclusiones, 3 posibles resultados que pueden ayudar a resolver algo. ¿Qué es la ventaja? La desventaja es que efectivamente hace que mi proyecto de investigación sea más complejo. Quizás implique más recursos, más laboratorio, más personas, más financiamiento, más tiempo. Entonces, ahí hay que lograr un balance, dependiendo de los recursos que maneje, entre si yo hago un proyecto con una sola pregunta de investigación o de repente mi proyecto puede ser susceptible de tener 3 o 2 preguntas. Pero sepan
que requiere más trabajo. ¿Es factible tener una pregunta de investigación principal? Sí. Y tener preguntas de investigación secundarias también. Es factible, lo pueden hacer. Las preguntas de investigación secundarias van a tratar acerca de otros predictores o resultados que puedan producir conclusiones valiosas. ¿Okay? También lo pueden hacer. ¿Qué ejemplo tenemos? Ahorita vamos a ver acá el ejemplo. Quizás mi pregunta de investigación principal sea: ¿el consumo de alcohol entre gestantes está asociado con recién nacido con bajo peso? Y quizás mi pregunta secundaria pueda ser: ¿el consumo de alcohol entre gestantes está asociada con anemia durante la gestación? Yo estoy haciendo mi investigación para determinar la asociación entre gestación, consumo de alcohol en gestantes y bajo peso. Pero, producto de la investigación, también estoy captando la variable anemia en gestantes. Entonces, eso se puede plantear como una pregunta secundaria. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero plantear esto en una sola pregunta de investigación? Se me va a hacer un trabalenguas. Y no se va a entender. O sea, la redacción no va a ser adecuada. Desde ese punto de vista, entonces, es mejor desdoblarla y hacer más clara la redacción, y el revisor puede decir: ah, bueno, este investigador, su objetivo principal es este, pero además está determinando la anemia y va a aportar también con ese resultado. Es más claro. Ustedes deben evaluar. Mi pregunta de investigación puede ser planteada en una sola, perfecto, quede ahí. Y si la plantean y ven que tienen por ahí otra variable que es importante, pero ya se confusa la redacción, pueden plantear una pregunta principal y una secundaria, sin perder de vista, evidentemente, la principal, ¿okay? Y la descripción del problema, que debe estar de acuerdo a la pregunta de investigación principal. Hay tres cosas que no deben faltar en una pregunta de investigación. Si faltan, corrijan, ¿ok? ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, la población de estudio debe estar ahí escrita claramente en la pregunta de investigación. Gestantes con cáncer de cuello uterino, gestantes con cáncer de mama, niños con desnutrición crónica infantil, estudiantes universitarios de tal universidad. Debe estar claramente establecida la población de estudio, claramente establecida. ¿Okay? Mujeres en edad fértil del distrito de San Juan de Miraflores, mujeres en edad fértil de usuarias de los servicios de consulta externa de este hospital. Así de preciso y clara debe estar establecida la población de estudio y debe aparecer en la pregunta de investigación. Y los otros dos ingredientes o componentes es: si existiera una sola variable, un solo fenómeno, la variable. Nada más. ¿Ok? Pero yo sé que existen muchas preguntas de investigación donde quieren ver la asociación o la relación entre una variable y otra variable. Yo sé que hay preguntas de investigación, esfuerzos de investigación que quieren ver si esta variable A es causa de la variable B. Entonces, como fuera, esas variables, ya sea predictor, resultado o simplemente el fenómeno que estoy estudiando en una determinada población, deben estar escritas en su pregunta de investigación. No debe faltar. ¿Ok? Y así de simple se redacta una pregunta de investigación. Son los requisitos básicos. No deben faltar las variables de interés y la población de estudio. Y con eso tenemos la pregunta. Y debe estar bien redactada de forma clara. La siguiente, por favor. Al momento de redactar la pregunta de investigación, efectivamente hay que hacer una valoración de la parte del valor social y del valor científico. ¿Ok? Si bien esto ya es materia de evaluación del Comité de Ética, el Comité de Ética lo que va a hacer es valorar su pregunta de investigación. Van a evaluar si su pregunta de investigación tiene valor social y valor científico. Quizás antes los comités de ética se preocupaban mucho por la parte ética, y era su componente, pero ahora, según la OMS, los comités de ética tienen la potestad, y no se deben molestar a ustedes por ello, de evaluar el valor científico de su proyecto. ¿Qué quiero decir? Está bien obtenida la muestra, el instrumento de medición de datos que ustedes van a utilizar es el adecuado, es confiable, es repetible, está validado para esa población. Esa parte metodológica científica que le va a dar el valor científico a su proyecto lo va a revisar el Comité de Ética, sí o sí. ¿Ok? Entonces, es muy importante ese aspecto. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra pregunta de investigación debe tener valor social. ¿Y a qué se refiere con valor social? A la importancia que pueden tener nuestros resultados de investigación.
Y esos resultados deben tener una directa contribución a entender un problema de salud y contribuir a resolverlos, ¿ok? Entonces, es muy importante que este tipo de estudios, preguntas de investigación, sean planteadas. Ahora, existe un tema, ¿no? ¿Qué pasa si es una pregunta de investigación que ya ha sido abordada en un estudio en, pues, en Uganda, ¿no? En un hospital de Uganda? Pero es importante esa pregunta, ese abordaje, esa metodología, o ese tema que se abordó es relevante como conocimiento para pobladores o usuarios de este hospital. No está mal replicarlo, ¿ok? Es muy importante. La replicación tiene un rol importante en la investigación y no tengan vergüenza de hacerlo, siempre y cuando sea realizada de forma adecuada con las pautas que ya se le ha venido dando, ¿ok? Los comités de ética tienen la obligación de que las preguntas de investigación y los proyectos de investigación que se ejecuten tengan el valor social suficiente para justificar los riesgos a los que pueden estar sometidos los sujetos de estudio. Yo sé que ustedes difícilmente van a hacer ensayos clínicos, pero no toda la investigación en salud tiene que ser ensayo clínico para someter a los pacientes a riesgo. El hecho de tomar una muestra de sangre, el hecho de hacer un cuestionario con preguntas incómodas, el hecho de hacer una entrevista a profundidad, ya es una intervención en un ser humano y ya implica un riesgo, por más mínimo que sea. Entonces, la exposición a ese riesgo a los sujetos debe estar justificada. Y esa justificación lo da el valor social de su investigación, es decir, qué tanto va a aportar su investigación para resolver un problema de salud. ¿Ok? Eso es muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, y el valor científico es otro aspecto que va a evaluar el comité de ética y va a evaluar si su proyecto, su protocolo, mejor dicho, va a generar información válida y confiable. Va a evaluar si tiene suficiente validez externa y suficiente validez interna. ¿Ok? Eso es muy importante, ya los comités tienen la capacidad y la obligación de poder hacer eso. Y no se molesten ustedes si es que les hacen observaciones al respecto. Cálculo de tamaño de la muestra, si el método estadístico, el plan de análisis estadístico está mal, que cambia tu cuestionario, etc. Porque ya los comités de éticas primero deben tener las competencias para hacer ese tipo de observación y además la deben hacer. ¿Ok? Al inicio, al empezar a implementar esto en nuestro comité de ética, recibíamos quejas de los investigadores porque asumían de que el comité de ética solo veía aspectos éticos. Pero los aspectos éticos en la actualidad involucra asegurar que el protocolo de investigación tenga valor social y valor científico. Y estamos viendo qué implica la evaluación del tema del valor científico. Y esa evaluación la hace el comité de ética. ¿Okay? Otro aspecto que ve el comité de ética al momento de evaluar una pregunta de investigación es evaluarlos a ustedes. En el sentido de que ven la pregunta de investigación y ven el equipo de investigación. Y los miembros del comité de ética se van a preguntar, ¿este equipo de investigación tiene las competencias para abordar una investigación que tiene esta pregunta de investigación? Y van a ver. Bueno, acá son 2 epidemiólogos, un estadístico, 3 enfermeras, ya bueno, sí, es un equipo multidisciplinario, tienen experiencia en estos temas, perfecto, ya están asegurando el tema del valor científico. Ve esos 2 temas el comité de ética, lo puede ver. La parte metodológica, que de hecho lo va a ver, y también la va a evaluar ustedes. Va a ver la calificación del equipo de investigación, si ustedes tienen experiencia ejecutando, si tienen experiencia publicando, todo eso. Y no lo hace con el fin de molestar, lo hace con el fin de asegurar de que esa investigación sea conducida adecuadamente por un equipo responsable. ¿Ok? Todo eso se valora en el tema del valor científico. La siguiente. Entonces, ya para terminar con la pregunta de investigación. Entonces, una actividad clave que inicia el proyecto de investigación o todo esfuerzo de investigación es escribir su protocolo de investigación. Y el protocolo de investigación tiene una parte muy importante que es la pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación no es un mero esfuerzo de gabinete, debe incluir la consulta y la colaboración. ¿Okay? Eso es lo primero. 2, la pregunta de investigación debe ser específica. Efectivamente, ustedes para hacer su revisión de la literatura y todo su esfuerzo de abstracción y análisis, van a ir de lo general a lo específico, pero deben llegar a una pregunta de investigación específica y concreta.
No se olviden de pasarle estos 5 criterios a su pregunta de investigación. ¿Ok? Es muy importante. La formulación de la pregunta de investigación es un proceso dinámico. Van a probablemente terminar con una versión 1, terminar con una versión 10. Pero es esa versión 10 la que debe estar en su protocolo, que va a ser sometido al comité de ética. Acuérdense, ya en la ejecución de un proyecto aprobado, no se puede cambiar, o ningún comité de ética les va a aceptar cambiar su pregunta de investigación. Las revisiones bibliográficas deben ser rigurosas, exhaustivas. No es una clase de base de datos, pero, de acceso a uso de base de datos, pero acostúmbrense a buscar información bibliográfica o literatura científica en las principales bases de datos mundiales. No solo en Cielo, Perú, no solo en Cielo, Latinoamérica. Hay bases de datos mucho más potentes y más grandes, como Scopus, PubMed. Scopus, sobre todo PubMed, es también pequeña comparada a Scopus. Yo sé que Scopus, el acceso y la suscripción es costosa y no todas las instituciones la tienen, nosotros no la tenemos. Concitec la financiaba hasta hace algún tiempo, pero parece que Concitec nuevamente ha comprado la suscripción, entonces hagan los esfuerzos para contactarlos y que les den acceso a Scopus. ¿Ok? Revisen libros, revisen tesis, revisen investigaciones de acá, del mismo hospital. Deben estar en algún banco de... Si no están publicadas, lo ideal es que estén en una biblioteca y puedan acceder a esa información. ¿Ok? Listo. Esos son los puntos principales que deben recordar cuando hagan su pregunta de investigación. La redacción, acuérdense que debe incluir 2 cosas, ¿no? Las variables, si es una variable, o si son 2, la relación entre las variables debe estar claramente establecida. Variable A es causa de variable B o al revés. Y la población de estudio, bien definida, bien concreta, bien específica. Y para llegar a eso, ustedes previamente en la descripción del problema deben tener 2 cosas. Conocer muy bien al revés y al derecho su población de estudio y conocer muy bien al revés y al derecho el fenómeno de interés o el problema sanitario que van a estudiar. Si ustedes no conocen eso, están con dudas o recién van a introducirse en ese tema, preferible escojan otro tema o problema de investigación porque les va a tomar tiempo familiarizarse o tener información. ¿Ok? Entonces, esas son las principales recomendaciones para la pregunta de investigación. Ahora hay que escribirla, ¿no? Leer primero, hacer todo lo que se les mencionó y hacer la redacción y sobre eso ir mejorando. Acuérdense, su pregunta de investigación debe parecerse un poco más a esto. Esto no es perfecto, puede mejorarse, pero debe parecerse un poco más a esto, en claridad en la redacción y en nivel de especificidad, que lo de allá. Ya a este nivel, preguntas de ese tipo no pueden pasar ni siquiera como primera versión, ¿ok? Como primera versión puede ser esto y ya sobre esto se va a mejorar, ¿no? En base a las consultas, a la colaboración, a todo lo que se les ha venido diciendo, ¿ok? Creo que es todo.